Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. ¿Pueden los cristianos debatir? Esto lo digo porque he encontrado en más de una ocasión a algún creyente decir cosas como estas. Cito: es increíble lo que está pasando en el pueblo de Dios. No nos mandó el Señor a debatir, sino a predicar a Cristo crucificado. Es lamentable que se esté debatiendo la palabra de Dios. Me da vergüenza escuchar que hermanos estén debatiendo. ¿Qué ejemplo le estamos dando al mundo que queremos convertir a Cristo, si ni siquiera estamos de acuerdo en lo que profesamos? Por eso los inconversos no quieren nada con el Evangelio, porque estamos mostrando un evangelio dividido. El Señor dijo: un reino dividido no permanece. Fin de la cita. Al leer el Nuevo Testamento, podemos notar que el apóstol Pablo practicaba el discutir. Hechos capítulo 17, verso 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Repito, dice discutió con ellos. Hechos 17:17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 18:19. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. También Apolos tenía esta costumbre. Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este, habiendo sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos
¿Escuchó bien? Se lo repito. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Alguien alguna vez dijo: vemos las cosas como somos y no como son. Ahora, he dicho que Pablo y Apolos acostumbraban a discutir, y he mostrado versículos bíblicos que apoyan este argumento. Pero está en cómo usted interpreta la palabra discutir. ¿Qué piensa usted cuando digo que Pablo y Apolos acostumbraban a discutir? Cuando vamos al texto original griego en que fue escrito, la palabra discutir es dialegomai, y según el contexto se puede interpretar como decir, discutir, disertar, disputar, enseñar. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 7, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. La palabra enseñaba es la misma dialegomai. Fíjese que esa misma palabra en Hechos 27 es traducida como enseñar, como lo dice el diccionario expositivo del Nuevo Testamento W.E. Vine, que dice, cito, enseñaba no se refiere a enseñar mediante sermón, sino con una presentación de un carácter más conversacional. Fin de la cita. Las discusiones que sostenía Pablo no eran contiendas, riñas, pleitos, sino eran intercambio de opiniones. Era de tipo conversacional, por medio de diálogos. Él exponía su creencia y permitía que los demás mostraran sus opiniones, ya que era de tipo diálogo, conversacional. Un ejemplo claro lo podemos ver en Hechos 17:10 al 12, que dice así: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Esto demuestra que había un intercambio de opiniones, y los judíos de Berea eran más nobles que los judíos de Tesalónica, ya que discutían con Pablo, debatían con Pablo con el fin de ahondar y buscar la verdad. No era para contender. Ese es el fin de un debate, cuando es de altura, es decir, cuando su finalidad es buscar la razón del tema. Es por ello que recalca que los de Berea escudriñaban cada día las Escrituras, para ver si esas cosas eran ciertas. Ese es el fin noble de un debate: ensalzar la razón apoyadas con evidencias. Pero cuando vemos en la Biblia que habían personas contenciosas, Pablo reunía a meterse en ese terreno, que para nada es provechoso. Un ejemplo, Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos,
discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Aquí podemos constatar que Pablo se apartó de unas personas que, endureciéndose y maldiciendo el camino, no le tocó otra cosa que alejarse, y separó a los discípulos, y resalta que luego discutía cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Podemos apreciar claramente en este pasaje bíblico que contienda no es igual a discusión. En la escuela de Tiranno, Pablo podía discutir cada día, pero se alejó de los que contendían. Otro ejemplo, Hechos 17:13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. En más de una ocasión he escuchado a alguna persona, para justificar sus acciones contenciosas, citar a Judas 3, que dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Interpretan la expresión contendáis ardientemente como si Dios permitiera que uno puede ser contencioso, y omiten todos los demás versículos en los cuales Dios reprueba tales acciones. Los eruditos cristianos emplean un término que llaman ley de la no contradicción, que dice que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Dos juicios contrapuestos o contradictorios se neutralizan o destruyen entre sí. Si es verdad que Dios permite ser contencioso, entonces no puede ser que Dios no permita ser contencioso. Puede considerar que son dos juicios contrapuestos o contradictorios. Si son contrapuestos o contradictorios, se neutralizan o se destruyen entre sí. Pero analicemos que un fruto de la carne en Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 hasta el verso 21, es la contienda, la disensión, los pleitos, y afirma que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia no se contradice, guarda una perfecta armonía en ella. Los que encuentran contradicción son aquellos que la interpretan tomando textos aislados, y es eso lo que parece que en ella hay contradicción. El Señor Jesús dijo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si el Señor Jesús ordenó que fuéramos mansos, y luego en otro pasaje aislado encontramos que debemos contender ardientemente, ¿cómo debemos interpretarlo? Si le damos la interpretación que podemos contender, pleitear, disputar, eso contradice a lo que ordenó el Señor Jesús. Eso precisamente cae en la ley de la no contradicción. Segunda de Timoteo, capítulo 2, desde el verso 23 al 26, dice así: Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, porque el siervo del Señor
no debe ser contencioso. Escuche bien, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 14 al 16. Recuérdale esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿No le prestó atención? Se lo repito, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Otros, además de presentar Judas 3 para justificar su actitud belicosa, contenciosa, quieren ampararse en lo que hizo el Señor Jesús cuando arrojó del templo a los comerciantes que habían en ella, y lo hacen ver como si Jesús hubiera sido contencioso. Jesús hizo uso de su autoridad con dominio propio, templanza, pero jamás lo hizo dominado por la ira, el enojo, la contienda. Quiero darle un ejemplo para ilustrar la diferencia. Si en la casa de un padre de familia llegan algunos conocidos y quieren hacer una fiesta ahí, el padre de familia les niega rotundamente que ellos no lo pueden hacer ahí, porque esa es su casa y quien manda es él. No quiere decir que el padre de familia lo hizo de una manera contenciosa, sino que hizo uso de su autoridad. Aunque lo haya dicho de manera frontal, lo hace en un tono respetuoso. En el episodio bíblico no se ve a Jesús contendiendo con nadie, sino haciendo uso de su autoridad, sacó a los que no debían estar ahí. Otros, para también justificarse, quieren hacer ver que cuando el Señor Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, tumbas blanqueadas, avaros, él estaba siendo contencioso. Lejos de toda realidad son esas afirmaciones. Una cosa es usar palabras para ofender, lastimar, contender, y el mismo Señor Jesús la señala y dice, Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pueden apreciar que el que le diga necio o fatuo a su prójimo está en problemas con el Señor. Diciéndolo de otra manera, el que usa las palabras para ofender tiene problemas serios con el Señor. Cuando el Señor Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo, hipócritas, tumbas blanqueadas, avaros, Él lo demostró. No fueron palabras vacías o simplemente para ofender. Una cosa es demostrar y otra cosa es usarla para ofender. Una cosa es que alguien acuse de ladrón a otro y no lo pueda demostrar. Eso es una ofensa.
una calumnia, un pecado, porque la Biblia dice que no debemos decir falsos testimonios. Pero si alguien muestra las pruebas fehacientes en la que apoya su acusación y logra demostrarlo, no es una ofensa, es una verdad incuestionable. Contender ardientemente por la fe es exhortar a combatir por la fe, es decir, a luchar por conservar intacto el conjunto de verdades dogmáticas y morales que ha sido dado a los santos. Es una lucha espiritual, como dice en Filipenses capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol Pablo en Filipenses 1:27 dice que combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, es obvio que no quiere decir que es un combate físico contra alguna persona en este mundo. Es un combate espiritual, como dice en 2 de Corintios capítulo 10 desde el verso 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. En los años que tengo en el Evangelio, he tenido la desagradable experiencia de presenciar personas llamadas cristianas contender con hermanos y justificar sus acciones con versos bíblicos que denotan una tergiversación de su verdadero sentido y no muestran signos de arrepentimiento en sus procederes, sino contumazmente se mantienen justificando lo injustificable. He presenciado llamar a un hermano ladrón, pero cuando se le pide que lo demuestre, no lo hacen. Llamarlos ofensivamente hipócritas, pero cuando se les pide que lo demuestren, no lo pueden hacer. Amenazar a alguien y luego dicen que no lo hicieron. Hasta algunos piensan que su ministerio es de profeta, porque tienen el concepto que profeta es una persona belicosa, contenciosa. Todos cometemos errores, pero uno es reconocerlo y otro es mantenerse en una postura orgullosa, no queriéndolo reconocer. Un día daremos cuentas al Creador y Él se encargará de hacer un juicio justo. Que el Señor tenga misericordia. Es necesario que nuestra sociedad tenga una cultura de debate donde los ánimos son dominados por los exponentes y el ímpetu de nuestras pasiones es llevada a un límite de control, que la razón salga victoriosa. En todos los ámbitos de la sociedad se requiere tener cultura de debate, sobre todo en el político, religioso, social, entre otros. Muchos están mal informados sobre las discusiones. Piensan que es levantar la voz más que el otro. Mientras más fuerte y estentorio hablen, piensan que están ganando. Esa es una forma de violencia. Otros interrumpen
y no permiten esbozar las ideas al oponente y piensan que eso es debate. Otros piensan que alegar es debatir, decir cualquier cosa para salir del momento, pero no entienden que hay un contraste, una diferencia bien marcada entre alegar y refutar. Alegar es hablar por hablar, mientras refutar va acompañado de evidencias. Otros son más osados y usan las amenazas para debatir, y lo más común es ver o escuchar que atacan a la persona con el fin de dañarle la imagen, lo cual eso proyectará desdeñar, despreciar, menospreciar todo lo que esa persona dice. Eso lo explicaré en otro programa, ya que requiere un trato especial. En Hechos capítulo 6 desde el verso 9 dice así: Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. No sólo Pablo solía discutir, debatir, sino que también encontramos al primer mártir cristiano, Esteban, debatiendo. Y la Biblia dice que no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Vemos a Pedro y a Juan presentando defensa con mansedumbre ante el concilio en Jerusalén, y no podemos negar que la fuerza de los argumentos, inspirado por el Espíritu Santo, era tal que los mismos ancianos de Jerusalén no podían negarlo. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Una persona que tiene cultura de debate no contiende, porque sabe que es intelectualmente deshonesto. Además, es desobedecer un mandamiento bíblico, en la cual manda que no debemos contender sobre palabras, porque es para perdición de los oyentes. Por lo tanto, si alguien llega gritando, dominado por sus pasiones bajas, como la ira, el enojo, el pleito, los cristianos deben marcharse o quedarse callado. Y si esa persona cree que ha ganado porque ha levantado la voz y ha hablado a gritos, que lo piense así y se lo crea. Pero eso no son las bases de la discusión. Nosotros, en ese caso, tenemos que hacer como hizo nuestro Maestro, el Señor Jesús. Se iba del lugar, o como Pablo, que se alejaba de esa gente. La única vez que veo que fue necesario contender, que está registrado en la Biblia, lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, desde el verso 1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo contendió porque unas personas querían obligar a los hermanos
a hacer algo que era diametralmente opuestos a las verdades bíblicas. Y como esas personas lo querían imponer, y Pablo vio que no se podía razonar con ellos, se vio obligado, junto con Bernabé, en tener una discusión no pequeña para no permitir que la doctrina fuese alterada, como dice en Gálatas capítulo 2, versos 4 y 5, que dice así: y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero vemos después, cuando se realizó el concilio en Jerusalén, que habían personas sabias. Por lo tanto, se pudo llegar a un acuerdo con base a la razón, inspirados por el Espíritu Santo, y donde se permitieron exponer los argumentos. El título del mensaje: ¿pueden los cristianos debatir? ¿Y quién les habló? Su amigo Omar. Si usted desea comunicarme una inquietud o extenderme un saludo, puede hacerlo a mi dirección electrónica omarduaret@gmail.com. Omar Duaret en minúscula y todo unido. Duaret termina en T, D-U-A-R-E-T. omarduaret@gmail.com. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.